Claro, obvio. ¿No les mostré acaso el baño y el té? Nos mostró, digamos, en el Excel, ¿no? Pero ya calculado, quería saber si nos podría indicar la fórmula, digamos, ¿no? A ver, veámoslo. ¿Dónde está el archivo de la terminal? Ok, ahora les proyecto. Cuando nosotros vamos a la evaluación, inversiones, territorio, ingreso, estructura financiera, resultado, flujo de caja. Cuando llegamos al flujo de caja, ¿sí? El flujo de caja final es este de aquí, ¿sí? Fíjense que es donde está inversiones, inversiones, capital, valor residual, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Y aquí hay una fórmula. Esta fórmula, voy a poner aquí al lado, es igual, dice TIR de la B18 a la K18. TIR de la B18 a la K18. ¿Dónde está la K? Hasta el final. Ese es el flujo. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner la función TIR del Excel y la del BAN, la función BNA, con la función dice, hay que poner una tasa. A ver, si yo pongo acá, vamos a hacer más grande esto. Si yo pongo acá BNA y abro paréntesis, me está pidiendo la tasa de descuento. Entonces yo tengo que darle una tasa de descuento a la cual quiero calcular, ¿sí? Y esa tasa de descuento le voy a poner que al 10%. Por dar un valor puedo ponerle 8, 5. Él va a hacer el cálculo en función de eso, ¿sí? Y después dice, si ustedes se fijan aquí, dice aquí abajo, ¿cuál es el rango? Entonces yo le diré punto y coma de este rango de flujo de caja. Y voy a cerrar el paréntesis. Sí, bueno, tengo que ampliar la celda, pero me tiene que dar esto. Fíjense que acá la fórmula dice BNA de 0,1 desde B18 hasta K18. B18 al K18 es de nuevo el flujo de caja. A ver, den un momentito que están ingresando. Yo les voy a pedir que entren temprano, ¿eh? O sea, que entren a horario a la clase, ¿sí? Son las 10 y siguen entrando alumnos. Y yo tengo que estar aceptando alumnos y explicando la cosa. Así que va a pasar un cierto tiempo y ya no voy a admitir a nadie, digamos, porque no puedo estar distrayéndome. ¿Sí? Ok. No sé si se entendió las dos fórmulas del TIR y del BAN. Esa era la Sí, pregunta. solamente teníamos que poner entonces el Excel nomás nos va a botar la fórmula, perdón, tenemos que Sí, colocar solamente en el Excel la fórmula y el rango nomás, ¿no? Ya él lo calcula. así es. Porque si no, habría que calcularlo a mano. Y calcularlo a mano, eso es bien complicado. ¿Sí? Porque si quieren calcular el BAN, tienen que igualar la fórmula, ¿no es cierto?, de ingreso sobre egreso inicial final a cero,
de cada uno de los valores y tienen que despejar, ¿no es cierto?, el TIR y por lo tanto difícil matemáticamente. Hay una forma de hacerlo manualmente. A ver, permítame, voy a traer un libro. ¿Dónde está el libro? Bueno, no lo encontré el libro aquí a mano. Está en la otra biblioteca. No, no está por aquí. A ver, lo voy a buscar después y les voy a copiar un par de hojas de ese libro, donde ese libro muestra una forma por aproximación de encontrar esos valores sin tener que recurrir al Excel. Pero bueno, ustedes lo van a hacer con Excel, ¿no es cierto? Y no van a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no lo han mirado? ¿Ah? Más preguntas sobre este tema. Van a tener que hacer un ejercicio como este. Ya están los grupos, ¿no? Ingeniero, Sí, dígame. hay un valor de imprevisto. ¿Eso cómo se lo calcula? Eso depende del proyecto, ¿no es cierto? Pero puede estar entre un, no sé, un 2, 3%, 5%. Depende de cada proyecto, el riesgo que tengo y la seguridad o, no, o seguridad de los datos. Entonces yo digo, bueno, capaz que en este proyecto hay algún imprevisto, digamos. Pero en la medida que se vaya haciendo el proyecto ya definitivo, ¿no es cierto? Esos imprevistos pueden ir reduciéndose porque en realidad en los ingresos normalmente uno no tiene imprevisto porque hay que construir algo y construir algo sé cuánto va a costar. Sin embargo, en los egresos, en el tiempo, ¿no es cierto? Y en los ingresos sobre todo, en los ingresos no tengo una seguridad de cuánto voy a tener que gastar por alguna razón. Pero, pero eso depende de cada proyecto, ¿sí? Pero poner un 2, 3%, 5% máximo, por ahí andan esos flores, ¿ok? ¿Qué más?
¿No hay más preguntas? A ver, me pasaron al final todos los grupos, ¿sí? Porque yo seguía viendo ahí que no tengo grupo, que tengo grupo, que veniste conmigo, que dan todos los grupos conformados. Aló, Sí, sí, ya hay grupo. ya están cerrados los grupos y tienen el listado de cada grupo. Ingeniero. A ver, pásemelo. ¿Cuántos grupos se hicieron al final? Le pasaron la lista al grupo de WhatsApp, ingeniero. ¿Por qué no puedo abrir mi WhatsApp? Hay 15 grupos anotados. Ya. ¿Lo pasaron al grupo? Es ese enlace, ingeniero. Ah, el enlace. Sí. Ingeniería económica, grupo 1, 15 grupos. ¿Qué vamos a hacer con tantos grupos? Creo que solo son 14, ¿no? Falta el grupo 11, creo. Aquí dice 15, 14. ¿Y por qué hay grupos de 3 nada más? De 6. Bueno, grupo de 11. Y hay grupo de 3, grupo de 10, grupo de 6, 11. No hay grupo 11. Ya, no importa, pero estoy diciendo hay grupos de 7, hay grupos de 11, hay grupos de 10, grupo de 10, grupo de 11, pero por ahí creo que he visto un grupo de 3, digamos. Aquí hay un grupo de 3 personas. Y aquí hay un grupo de... El grupo 5 son de 6 integrantes, ingeniero, también. Bueno, se van a tener que juntar, ¿eh? Ya lo voy a ver después con detalle. Ok. Ya, ok. Entonces estamos después lo veo con detalle. ¿Sí? Ingeniero, ese grupo está mal. Hay algunos que ya se han salido de ese grupo de 3. Bueno, ¿qué quieren que haga yo? ¿Que adivine? Yo no puedo estar adivinando, pues, ¿no? ¿Salieron, no se salieron? Aquí hay 3 y
y el número 6 después, digamos. ¿Sí? Quería eliminarlo y ese grupo de 3. El de Sí, 3, porque Eli- es corregible. Tenían que haber corregido cada grupo, es decir, unirse si es que se tenían que unir, porque usted pidió de 11 integrantes. La mayoría, eliminar, de aquí a 2, 3 días, ni bien usted dijo de 11 integrantes, se juntaron y dijeron y llenaron el cupo que tenía. Las otras personas que están de 3 o menos o más, tenían que haber arreglado este Excel porque podían arreglarlo, ingeniero. Así que esas personas debieron haber movilizado en este caso, porque usted dio un tiempo. ya, pero háganlo ustedes, después no lo voy a hacer yo. Entonces, lo arreglan los grupos, ¿ya? Esos que están de 3 o de 6, hago un grupo, pero no pueden quedar así. Ya, muy bien. Ahora vamos a, en este documento que estábamos viendo, recuerdan este documento que estábamos viendo, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Vimos planificación, vimos formulación de proyectos. ¿Hasta dónde llegamos? No lo anoté. ¿Recuerdan? No recuerdo. No recuerdan el documento. Hasta estructura financiera, ingeniero. Hasta vimos preinversión, vimos perfil, todo esto vimos, idea, perfil, todo esto vimos. Sí, eso ya vimos un poco más abajo. Ya que es el perfil. Diseño, elaboración del proyecto. Vimos esto. En realidad esto, a ver, esto le voy a explicar de nuevo por qué es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de hacer un estudio de demanda, que normalmente no lo hacemos nosotros, no lo hace el economista. Pero es importante después cuando voy a hacer análisis de sensibilidad, ¿sí? Tener en cuenta algunos temas globales porque influyen en la economía del proyecto. Hoy por hoy, no tener en cuenta la guerra de Rusia con Ucrania, no tener en cuenta algunos aspectos importantes del proyecto, ¿sí? Entonces, hay que hacer este análisis de la economía global. Yo en este documento, que ya lo armé hace algún tiempo, hablaba de la tasa de desempleo, hablaba de el incremento del desempleo, el índice a los productos en China que empezó a subir. Hoy los productos de China también están subiendo porque hay una falta de contenedores de transporte, ¿no es cierto? Que solamente ese tema está haciendo subir algunos precios. Nuestros vecinos hay que tenerlos en cuenta, pues Brasil sobre todo, que es un gigante, ¿no es cierto? Entonces, la economía boliviana está en coma. A mayo se desploma el 7,93, pero esto era una noticia antigua. Entonces, yo creo que ustedes tienen que empezar a analizar cuando hablamos de ingeniería económica, empezamos a analizar algunos temas de economía del país. Entonces, yo les voy a dar una tarea a la próxima clase. Que cada uno, ¿no es cierto?, entre a internet y busque un tema de economía del país, ¿sí? Y nos las explique. Yo lo voy a llamar, algunos de ustedes los voy a llamar para que expliquen algunos temas de economía del país.
Si ustedes entran, por ejemplo, yo no sé si seguirá, pero en el Deber todos los martes salía una sección económica. Por ejemplo, ¿cómo anda la industria del acero? ¿De dónde importamos acero nosotros? ¿De dónde traemos el acero? Pregunto, a ver, ustedes. ¿El Brasil? Ya, ¿y de dónde más? El Perú. ¿En Argentina? Argentina entra muy poco. Argentina le puede entrar algo de a Tarija, digamos, de los altos hornos Zapla que hay en Jujuy y Salta, digamos. Pero el otro es Perú, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que compiten en el acero aquí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer un análisis económico y estoy haciendo algo para vivienda, tengo que saber muy bien, ¿no es cierto?, cómo está variando el precio del acero y cómo está variando el precio del cemento o del hormigón premezclado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto importa? También está viniendo algún acero de Turquía y algunos que están trayendo de Turquía, pero digamos que el 90 y pico % viene de Brasil, ArcelorMittal, y de Perú, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos algo de siderurgia o no tenemos algo de siderurgia aquí en el país. ¿Qué tenemos? Hay la materia prima, pero no hay la empresa quien lo pueda elaborar. Hay una empresa ¿Cómo? elaborando. ¿Cómo se llama? Tenemos materia prima para elaborar, pero no hay una empresa. ¿Y cuál es la materia? ¿Cuál es el materia prima? El mutum. ¿Y ahí cuántos aceros tengo ahí en el mutum? Miles de toneladas. Y, por cierto, se estiman 40.000 millones de toneladas. Fíjense un detalle interesante. Sucede que ahí en el Mutum se estima que hay 40.000 millones de toneladas. Y cuando el año 2007 se firma el contrato con la empresa la Jindal, se firma un contrato para explotar el 50% del Mutum. Pero el contrato decía, ¿no es cierto?, que podía explotar, ¿cuánto era? 10 millones de toneladas por año. Y tenía un contrato por 40 años. Entonces, ¿cuántos son 10 millones de toneladas por 40 años? Son 400 toneladas. Y le dieron la concesión para que explote 40.000 millones de toneladas. Oye, ¿cuándo iba a explotar 40.000 millones? Si la mitad son 20.000 millones y podía explotar en 40 años apenas 400. ¿Dónde estaba el negocio? El negocio estaba en que esa empresa hindú, con un contrato de 20.000 millones, ¿no es cierto?, sus acciones subieron tremendamente y empezó a vender acciones. Y después la Jindal se fue, ¿no? La Jindal se fue. Y hubo una resolución del contrato. Y se le cobró una boleta de garantía a la Jindal. Yo en su momento era director de la empresa siderúrgica del Mutum, representaba a la gobernación. Yo no estaba de acuerdo que se cobre esa boleta de garantía. ¿No? Se la cobraron igual. Bueno, la Jindal ya le ha hecho un juicio, creo que por 20 millones de dólares al gobierno y se lo ha ganado. Y está en proceso de hacerle un juicio de 90 millones de dólares. Y casi seguro que se lo va a ganar. Y sucede que ahora se lo han dado el contrato, ¿no es cierto?, por mucho menos plata, porque no es porque sea más barato, sino por mucho menos
implementación de industria a los chinos. Llegan de los chinos hace cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y todavía no salen. Sin embargo, unos inversionistas privados han hecho una fábrica de acero. Han hecho una siderurgia. ¿Dónde está? ¿Saben dónde está? Camino a Cocha. Sí, señor. ¿Por dónde más o menos? Por Buenavista, ¿no es cierto? Sí, sí. Por Buenavista. Es una fábrica espectacular. Y han invertido. Las Lomas. De las Lomas, exactamente. De los socios de las Lomas. Y es una industria espectacular. ¿Sí? Muchos dicen, pero es fierro boliviano, ¿será que es bueno? ¿Ustedes creen que alguien van a invertir? Creo que han invertido 130 o 150 millones de dólares. Pero además la característica que tiene es que es con maquinaria de última tecnología, ¿no es cierto? Maquinarias alemanas, italianas. Y por lo tanto, es tecnología mejor, ¿no es cierto?, de las muchas cirugías que hay a la vuelta, ¿no es cierto?, que son tecnologías ya hace muchos años. Entonces, es una buena tecnología, es un buen acero, cumple las condiciones de calidad. Yo he ido unas 3 veces allá, ¿sí? He visto todos los ensayos de laboratorio que se hacen, cómo permanentemente desde la fábrica salen cierta cantidad de acero automáticamente al laboratorio y se le hacen los ensayos de tracción, los ensayos de la rugosidad, los ensayos de densidad, o sea, todos los ensayos se los hace en forma permanente. Entonces, es una buena industria, ¿sí? Una buena industria. Obviamente, si nosotros pensamos a nivel internacional, ArcelorMittal, ¿no es cierto?, prácticamente se ha comprado casi todas las siderurgias del mundo. En Brasil ya no se puede comprar más siderurgia porque teóricamente ha llegado al 60%, porque si no, a partir del 60% se puede, la ley le establece que puede ser monopolio, pero en todo el mundo anda comprando fábricas de acero. Y aquí tenemos una fábrica de acero que en principio lo estaba haciendo con palanquilla. ¿Qué es palanquilla? Palanquilla es unas barras de acero de como de 15 por 15 centímetros que la importa de Brasil, las Lomas las importa, y con eso metía, ¿no es cierto?, a los gordos para hacer la barra de acero. Hoy ya ha instalado la parte, ¿no es cierto?, de hacer de chatarra. Yo he visto allá, pero cerros, por ejemplo, garrafa vieja. Entonces ya está haciendo industria del acero a partir de todo el proceso, de fundir chatarra. Hay una ley que prohíbe la exportación de chatarra. Sin embargo, hay mucho contrabando de chatarra hacia Brasil o hacia Perú, porque es cotizada esa chatarra como para hacer acero. Entonces hoy las Lomas, ¿no es cierto?, no sé qué porcentaje hará de acero con chatarra. Bolivia debe estar consumiendo alrededor de 400.000 toneladas de acero por año, que eso quiere decir que Santa Cruz debe estar fácil consumiendo la tercera parte, y esa planta de las Lomas, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de 200.000 toneladas. Y el día de mañana que esté el Mutú, no se van a hacer competencia porque todavía hay 200.000 toneladas, ¿no es cierto?, que hay que cubrirla, ¿sí? Y por ahora, ¿no es cierto?, las Lomas está haciendo solamente fierro corrugado para construcción, no está haciendo perfil.
Ya el día de mañana posiblemente amplíe para los otros temas, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo la mayoría de ustedes no sabía que había una industria de acero y está en Bolivia, está en Santa Cruz, ¿no es cierto? Está aquí no sé, 90 kilómetros. Entonces es hora que ustedes empiecen a hablar de economía, de inflación, de proyecciones de demanda, de cuánto cuesta el acero, de cuánto cuesta el hormigón, cuál es la inflación anual, el gobierno dice que no hay inflación cuando tiene que sacar números, digamos, ¿sí? Pero cuando tiene que pagar, ¿no es cierto?, para pagar el doble aguinaldo y embromarlo a los privados, dice, no, hemos crecido al tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué de verdad? ¿Dónde puedo conseguir información económica? ¿Dónde? A ver, dígame. ¿Tienen idea ustedes dónde pueden conseguir información económica? En internet. Ya, pero ¿dónde irían? Internet es el mecanismo, pero ¿qué buscarían? ¿Hay alguna institución que me dé información? El Ministerio de Economía y Finanzas puede. No le van a dar información, es difícil. Difícil. El Ministerio de Economía y Finanzas, capaz que haya información de los presupuestos de las instituciones públicas, pero información estadística de precios, ¿no es cierto? Difícil. La CAINCO sería ingeniero. CAINCO y CADEX. La CADEX sobre todo, ¿no es cierto? En CADEX van a tener una buena información de a ver qué importamos y de dónde importamos y cuánto de acero importamos, ¿sí? Para tener idea. A ver, yo hice la siguiente correlación. Por alguna razón, yo llevo en la sociedad de ingenieros y la base de datos de los proyectos que se registran, de los proyectos que pasan por la sociedad de ingenieros, ¿no es cierto?, el cálculo. Y la estadística me dice que más o menos se construyen, o por lo menos pasan por la sociedad de ingenieros, proyectos por una cantidad de 1,5 millones de metros cuadrados por año. Eso es lo que pasa por la sociedad. Ahora yo pregunto, si yo sé la cantidad de metros cuadrados, ¿será que conozco cuántos metros cúbicos de hormigón significa eso? Sí. ¿Cuánto? Si yo tengo 10.000 metros cuadrados de construcción, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón voy a consumir? ¿Ah? No tienen idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Yo que ando metido en las supervisiones de obra, ¿no es cierto?, hace tiempo, sí tengo una información que me dice que más o menos el 30% de aquello, o sea, si tengo 10.000 metros cuadrados, voy a tener por 0,3, voy a tener 3.000 metros cúbicos de hormigón. Más o menos voy a consumir 3.000 metros cúbicos de hormigón. ¿Y sé cuánto acero voy a consumir? De nuevo, nuevamente ustedes están mal parqueados, ¿no es cierto? Lo dije el primer día de clase. ¿Esta materia en qué semestre está? ¿En quinto? Sí, ingeniero. En quinto, debería estar en noveno, digamos, ¿sí? Donde ustedes sean más maduros y tengan mayor conocimiento del costo del presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo. En el nuevo pensum estamos llevando a ingeniería legal, ¿no es cierto?, que muchos están haciendo también, o algunos ya la han hecho incluso, porque está en cuarto semestre. Ingeniería legal la estamos llevando a 10º semestre.
o noveno en el peor de los casos, y en ingeniería económica, ¿no es cierto?, una materia antes, un semestre antes, y ingeniería de construcción un semestre antes, de tal manera que veamos todo lo que son costos, presupuestos, y después veamos ingeniería económica y después veamos, ¿no es cierto?, ingeniería legal. Pero bueno, ustedes deberían estar ya viendo hormigones, y obviamente yo tendría que decirle cuántos kilos de acero entra en un metro cúbico de hormigón, más o menos 100 kilos de acero del hormigón, dentro de un metro cúbico de hormigón. Entonces yo hice un cálculo de decir, si hay 1,5 millones de metros cuadrados, ¿no es cierto?, que por lo menos pasan proyectos por la sociedad de ingenieros, porque es obligación pasarlo por la sociedad de ingenieros. ¿Sí? Quiere decir que el 30% de aquello, de 1.500.000, ¿cuánto me va a dar? Por lo menos me va a dar 400.000, 400 y pico mil. ¿No es cierto? Y de eso yo voy a sacar más o menos cuánto de acero va a haber. Y sacaba más o menos entre 30 y 40.000 toneladas. Y sucede que Santa Cruz debe estar consumiendo 200.000 toneladas. ¿Qué me dice eso? Que hay mucha construcción, ¿no es cierto?, informal. ¿Sí? Entonces ya me da un parámetro eso de la construcción informal. Y esos son parámetros que ustedes tienen que ir manejando en economía, porque el día de mañana van a hacer proyectos como los que estamos viendo, como el de la terminal, digamos. Para hacer la terminal, ustedes, vamos a hacer un galpón. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de galpón? Si no saben, van a tener que ir a preguntarle, ¿no es cierto?, a su tío, a su pariente, que es ingeniero, ¿no es cierto? En algún lado van a tener que sacar cuánto cuesta el metro cuadrado de un tinglado. Si ustedes van a tener que hacer una construcción de un edificio, ¿no es cierto?, de un edificio, tendrán que saber cuánto cuesta, ¿no es cierto?, construir un edificio. Ustedes me dirán, sí, pero hay edificios y edificios. Ya, hay edificios, pero más o menos, ¿no es cierto?, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción? Entonces tendrán que ir a preguntarle a algún ingeniero, su docente, costo, tendrán que, oye, ingeniero, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción más o menos? Ahí tienen, ¿no es cierto?, a un Flavio Carreño, a ingenieros que además se dedican a construir, ¿no es cierto? No es que son docentes que solamente hacen docencia, son docentes. Flavio Carreño está haciendo, hizo su propio edificio hace un tiempo y hoy está construyendo para alguien y está construyendo un edificio interesante, ¿no es cierto? Entonces está con los precios al día, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer nuestro proyecto de inversión, ¿sí? Por eso le preguntaba si han entendido bien el ejemplo que les he pasado, porque más o menos es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, anotemos, ¿sí? A ver, voy a ir aquí abajo para anotar. Una consulta, ingeniero. Sí, señor. Tengo una duda. La sociedad de ingenieros, o sea, tiene la misión de verificar las construcciones en edificios. ¿Ellos también pueden hacer el control o el seguimiento de las construcciones informales que hay arriba de 2, 3, 4 pisos? A ver. Primero, la sociedad de ingenieros es un gremio, ¿ok?, que aglutina a los ingenieros. ¿Qué tiene eso de legal? Es legal porque tiene una constitución, está constituido legalmente, es una asociación gremial, como puede ser una asociación de transportistas. Es la asociación, ¿no es cierto? La sociedad de ingenieros es una asociación de los gremios de ingenieros.
La Sociedad de Ingenieros que está cumpliendo a nivel nacional, ¿no es cierto?, este año o este mes está cumpliendo 100 años. Hace 100 años que se juntaron unos ingenieros y dijeron, bueno, los ingenieros nos vamos a reunir en gremio. Por allá, por los años 80, más o menos. O desde antes, el gobierno, ¿sí?, tenía un registro de los ingenieros. El gobierno, un registro de los ingenieros. ¿No es cierto? Y uno cuando se recibía, yo me recibí en el extranjero, tuve que habilitar mi título, donde en la Universidad Boliviana, en el CV, me lo habilita, pero después había el Consejo Nacional de Ingeniería. Y ese Consejo Nacional de Ingeniería estaba formado por un directorio que estaba en el cual, ¿no es cierto?, habían varios ministerios. O sea que el Consejo Nacional de Ingeniería, en el cual de alguna manera participaba la Sociedad de Ingenieros como gremio, pero era una entidad colegiada con preeminencia del Estado. En algún momento, ¿sí?, el Estado le dice, oye, señores Sociedad de Ingenieros, ¿por qué no llevan ustedes el registro de los ingenieros? Y a partir de ahí hay una ley, que es la ley 1449, léanla, la ley 1449, que es la ley del ejercicio profesional. Y por esa ley le dan a la Sociedad de Ingenieros que administre el Registro Nacional de Ingenieros. Entonces la Sociedad de Ingenieros ya deja de ser solamente una sociedad de amigos ingenieros, un gremio de los ingenieros, sino que por ley tiene la responsabilidad de administrar el Registro Nacional de Ingenieros. Por ejemplo, había los médicos se registraban en el colegio médico, médicos que también tienen una ley del ejercicio profesional. Creo que son 5 profesiones que tienen ley: los ingenieros, los médicos, los arquitectos, creo que los odontólogos y los auditores, creo que son los que tienen ley de ejercicio profesional. Y en esa ley le dan la atribución al gremio de hacer el control del ejercicio profesional. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces sucede que esa ley del ejercicio profesional de ingeniería dice, oye, que es una ley del gobierno, ¿no? No es que la Sociedad de Ingenieros diga que, no señor, es una ley, ¿no es cierto?, que ha sido promulgada, ¿no es cierto?, y ha sido realizada en su momento en el Congreso de la República de Bolivia, como cualquier otra ley, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Y en esa ley le dice, señores, usted Sociedad de Ingenieros es la que tiene que tener, va a hacer usted el control del ejercicio profesional. Se lo paso a usted, pero además le paso a usted, Sociedad de Ingenieros, el Registro Nacional de Ingenieros. Por lo tanto, además esa ley dice que para ejercer la profesión tiene que inscribirse en ese registro. Como hoy día el gobierno de don Evo Morales le quitó esa tuición a los médicos. Y a los médicos le dice, ¿usted quiere ejercer la profesión? A ver, su título académico, ok. Su título en provisión nacional, ok. Pero para ejercer la profesión tiene que inscribirse en el Ministerio de Salud. Ya no sirve la inscripción en el colegio médico. ¿Por qué? Porque como el gobierno de don Evo Morales y el actual son de corte socialista y el peor pecado es ser privado, ¿no es cierto? Entonces, no, aquí el privado no, pero al final de cuentas la Sociedad de Ingenieros, el Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos son privados. Pero a los médicos les quitó el registro
del colegio médico, tienen que inscribirse en el Ministerio de Salud. Y a los abogados también. A los abogados les quitó el registro del colegio de abogados. Tienen que inscribirse ahora en el Ministerio de Justicia. A los ingenieros también quisieron hacer lo mismo. Sin embargo, hace mucho tiempo, sí, hace bastante tiempo, los ingenieros comerciales hicieron una demanda constitucional a la sociedad de ingenieros y le dijeron, señor ingeniero, ¿quién son ustedes pues para decir que no pueden, que tienen que registrarse en la sociedad de ingenieros? Un momentito, no es en la sociedad de ingenieros, es un registro del Estado, que es el Registro Nacional de Ingenieros. Pero nosotros ingenieros comerciales pues no somos de esa área técnica. Pero es un problema de su universidad que por marketing creó el ingeniero comercial, pero puro marketing, digamos, porque de ingeniería, de investigación científica, técnica, no tiene nada. Por lo tanto, no querían pertenecer al Registro Nacional de Ingenieros. Pero esa ley dice, ¿no es cierto?, que todo aquel que tiene el prefijo ING, ¿no es cierto?, tiene que inscribirse en ese registro. Y hubo una sentencia constitucional que le dio la razón a la sociedad de ingenieros. Sí, señor, usted, señor ingeniero comercial, tiene que registrarse. Y si el día de mañana viene un profesional que es ingeniero en calcular ingeniero en la resistencia de la cola del ratón, y dice ingeniero por una universidad, ¿no es cierto?, va a tener que inscribirse en ese registro. Entonces, primer concepto, hay un registro nacional de ingeniería. ¿Qué exigencia hay? Existe un código de urbanismo y obra. El código de urbanismo y obra dice cómo se deben hacer las construcciones y dice expresamente, ¿no es cierto?, que los proyectos de ingeniería deben pasar primero por la sociedad de ingenieros. ¿Para qué? Para que se haga un visado. Antes, ese visado apenas era un sellito que decía a la sociedad de ingenieros, sí, este es un ingeniero que está registrado en el Colegio Nacional, en el Registro Nacional de Ingenieros. Más nada. Después se hizo un código de urbanismo y obra que se hizo en los años 80, un código del hormigón que se hizo en los años 80, ¿sí?, que se llamado el CBH 87. Y ahí decía, en ese código aprobado por resolución ministerial, decía que había que pasar por la sociedad de ingenieros a hacer un visado. ¿Y qué consistía ese visado? Decía que es ingeniero, más nada. Los proyectos de arquitectura también pasan por el colegio de arquitectos. ¿Y qué dice el colegio de arquitectos? Este es un señor arquitecto, más nada. Pero después del Málaga, el edificio que se cayó aquí, un momentito, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, antes en la alcaldía, ¿no es cierto?, presentaban los proyectos de arquitectura y los proyectos de ingeniería, nadie de la Bolivia. Y yo les voy a decir, a mí me costó más de 20 años, porque yo quizás más de 20 o 30 años, he sido el representante de la sociedad de ingenieros en ese código de obra que se reúne teóricamente para analizar el código de urbanismo y obra. Ojo, el código de urbanismo y obra son 3 tomos que tienen cerca de 1000 artículos. Entonces ahí analizamos la ciudad, la planificación de la ciudad, los retiros, las alturas, todo lo que se refiere a la construcción de la ciudad. Y me costó más de 20 años poder que sea obligatorio que los proyectos de ingeniería pasen, ¿no es cierto?, por la sociedad de ingenieros con el visado para que pase a la alcaldía. Y la alcaldía con ese visado. ¿Qué es el visado hoy día? El visado hoy día es el cumplimiento de la norma. ¿Cuál norma? Nadie quería cumplir las normas CBH 87, porque también hace unos 15 años hicimos una revolución
¿no es cierto? Yo era vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles a nivel nacional. Hicimos una revolución de que ya no queríamos tener una norma de ascendencia europea, sino americana. ¿Por qué? Porque todos los países a la vuelta tienen su norma, ¿no es cierto?, deducida de la norma americana. ¿Okay? Excepto Brasil, que tiene su propia norma. Por eso y otras razones más propusimos la modificación de la norma. Hicimos la modificación de la norma, la sometimos a todo el país con INORCA, que es el Instituto Boliviano de Normalización. Pero hubo un grupo de ingenieros de La Paz que se opusieron y hablaron hasta con el presidente para que no se instaure esa nueva norma. Sin embargo, nosotros en Santa Cruz, ¿no es cierto?, lo pusimos obligatorio esa nueva norma en el Código de Urbanismo y Obra. Entonces, contestando su pregunta, la sociedad de ingenieros no puede ir a una obra a controlar la calidad. Esa es obligación de la alcaldía. La alcaldía, el Código de Urbanismo y Obra dice que la alcaldía tiene que ir por lo menos, mínimo 3 veces a una obra. Cuando empieza, para darle la orden de poder construir, al medio y al final para darle la orden que se llama de habítese. Ok, acá está el proyecto, usted construyó con respecto al proyecto, ¿no es cierto? Ahora yo le doy, ¿no es cierto? Ok, puede ya habitar. Pero sabemos que las construcciones, ¿no es cierto?, son ilegales. Muchas construcciones. ¿Qué estamos haciendo? Yo he presentado un proyecto la semana pasada en la Sociedad de Ingenieros, que nosotros como Sociedad de Ingenieros, por lo menos, nos vamos a recorrer la ciudad y vamos a decir, esta obra no tiene cartel de obra, porque el Código de Urbanismo y Obra dice que es obligatorio tener un cartel de obra. Y ustedes vayan a la obra, hay un cartel, no sé si el 1% tiene el cartel de obra. Y obviamente ese cartel de obra dice quién construye, quién supervisa, qué ingeniero calculó, qué ingeniero hizo el cálculo estructural, el hidráulico, el sanitario, etcétera. Y el Código de Urbanismo y Obra exige que exista una supervisión, existe que existe un director de obra. Entonces por ahí vamos a atacar el tema, ¿no es cierto? Y el día de mañana, no sé, podemos entrar un poquito más a ver, ¿no es cierto?, que se cumpla lo que dice el Código de Obra, de que adentro de la obra esté el director de obra, esté el supervisor, esté el fiscal, estén los ensayos de laboratorio, eso dice el Código de Obra. Y la alcaldía no tiene la más mínima capacidad para controlar eso. Mínima. Y muchas veces ha llegado la alcaldía, ¿no es cierto?, más a extorsionar a una empresa constructora, decir, no, usted no tiene esto, ¿no es cierto?, le vamos, ¿no es cierto?, a cancelar la obra, le vamos a poder, ¿no es cierto?, prohibido seguir construyendo, clausurada. No sé si responde a su pregunta. Ingeniero, respecto a lo que mencionaba de los permisos y todo, creo que sí, la parte de lo que es la administración, de lo que es la fiscalización, de que las alcaldías hagan el control de ello, lo que más reina dentro de ello es la corrupción. No hace mucho, un amigo que estaba construyendo, justamente se hizo todos los trámites, no tenía los permisos correspondientes, pero la irresponsabilidad de él no fue poner el cartel, la parte de afuera. Entonces llega el fiscal o los que supervisan la parte de ello, le dijeron que le iban a clausurar y todo, y le pidieron directamente $5,000 para no clausurarle la construcción. Entonces, como yo soy un poco del área de ello, me llamó y fuimos, ¿no? Y directamente fue así, que dinero prácticamente pidieron de entrada para no hacer ningún tema legal ni esas cosas. Sí. Y se tuvo que llevar, ¿no?, todos los planos aprobados, el cálculo estructural aprobado, el proyecto sanitario, eléctrico, estaba todo en norma. Lo que no se hizo fue poner el letrero prácticamente. Sí, señor, tiene toda la razón, y no es el primero que lo dice. Por eso digo, no tiene la más mínima capacidad y muchas veces lo que llegan es extorsionar. ¿Sí? Pero si nosotros recorremos la ciudad
y leemos el Código de Urbanismo y Obra, el Código de Urbanismo y Obra dice que es obligación del municipio hacer el control de la construcción. Nosotros hemos planteado hace años, y yo hice un proyecto pero hace años, que el control de la construcción lo haga una entidad sin fines de lucro, formado por la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Cámara de la Construcción. Siempre nos dice, sí, qué excelente idea, buenísima la idea, sí, claro, ¿no es cierto? Pero cuando llega el momento, ¿no es cierto? Dicen que no, sí, ¿sí? Esa comisión permanente del Código de Urbanismo y Obra, tuvimos una reunión en noviembre, diciembre, no nos llamaron más. Y en esa comisión permanente establecida por ley, dice que está formada por la dirección de proyecto, por un representante de la parte jurídica de la alcaldía, un representante de la parte económica de la alcaldía, un representante de la parte administrativa de la alcaldía, pero además un representante de la Sociedad de Ingenieros, un representante del Colegio de Arquitectos y un representante de la Cámara de la Construcción. O sea que los gremios estamos representados ahí, ¿sí? Y somos los que de alguna manera tratamos de cuidar, ¿no es cierto?, que no se hagan cosas complicadas, pero el Código de Urbanismo y Obra, creo que tenemos unos 100 artículos hace más de 2 años que están ahí para modificarse, y no se modifican porque no convocan a reunión. Y después de convocar a reunión a nosotros, ¿no es cierto?, tiene que ir al Consejo Municipal, y ustedes saben lo que es el Consejo Municipal. No se pelea técnicamente, sino políticamente. ¿Cómo le puedo hacer daño al otro, ¿no es cierto?, y oponerme a lo que haga el uno, el oficialismo, a la oposición, al oficialismo? Y por lo tanto, ¿cuánto tardamos en hacer el último Código de Urbanismo y Obra? 7 años. 7 años discutiendo. Después, ¿no es cierto?, bueno, tardaríamos unos 4 o 5 años después. Un señor X, funcionario de alto rango, la alcaldía se lo guardó 1 año en su escritorio del Código de Obra. ¿Por qué? Por interés. Se lo guardó 1 año. ¿Sí? Y lo aprobamos en el 2014, hicimos una modificación en el 2015, pero hay que hacer un montón de modificaciones, porque la ciudad crece y hay que hacer modificaciones en el Código de Urbanismo y Obra. Y muchas veces esas modificaciones son de índole económica, hay muchos intereses económicos atrás de lo que es. Porque, a ver, si el código dice que las calles que tienen hasta 9 metros solamente puedo construir 4 pisos, y si viene el Código de Urbanismo y Obra y dice, oye, te vamos a dar permiso ahora para calles de 9 metros, te va a dar permiso que construya, ¿no es cierto?, 10 pisos. ¿Ustedes saben lo que significa eso económicamente? Es un montón de plata que algunos inversionistas presionen al municipio para que en calles de angosta, ¿no es cierto?, se pueda construir, qué sé yo, hasta 20 pisos. Y son presiones económicas demasiado grandes. O decir que haya menos parqueo, pues, ¿no es cierto? O decir, ¿no es cierto?, que las habitaciones puedan ser mínimas de 2,5 por 2,5, cuando hoy es de 3 por 3 sin tener en cuenta el placar. O que el placillo mínimo debe ser de tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que el inversionista va a gastar menos plata, ¿no es cierto?, y va a redituar mejor, ¿no es cierto? Entonces, el Código de Obra regula altura, retiro, superficie, índice de ocupación. Oye, si yo tengo 1,000 metros cuadrados, no voy a poder en alguna zona construir más de 4 veces 4,000 metros cuadrados. Y tengo que tener retiro. Y por lo tanto, si yo tengo 10,000 metros cuadrados, por 4 podré construir 40,000 metros cuadrados. Ya quisiera un inversionista poder construir 60,000 metros cuadrados. ¿Cuánto le va a rendir? Le va a rendir mucho más.
Entonces, hay muchos temas atrás de la normativa de ese código que tienen unos intereses tremendos. Y cuando va al Consejo Municipal, obviamente los que tienen intereses están por ahí atrás, ¿no es cierto?, disfrazados de las juntas vecinales o de qué, pero hay intereses económicos. En la última versión de aprobación del código ya se habían hecho unos edificios fuera de norma, que con esa aprobación del nuevo código, ¿no es cierto?, entraron en norma. ¿Y por qué el municipio no demuele? ¿Y por qué el municipio no dice, oiga, esto está fuera de norma, cuando está empezando a construir? A ver, ese monumento que está frente al zoológico está fuera de norma. Hay dos edificios igual aquí por la Irala, ingeniero, igual así fuera de norma que está. Pero claro, pues, ¿no es cierto? ¿Y por qué no le duele? Porque la ley todavía está, como decimos nosotros, chuta. Porque el Código de Urbanismo y Obras le va a decir, oiga, señor, esto está fuera de norma, demuela. Y los abogados ya le han encontrado cómo. Pues no puede demolerme. Y si me demuele, ya va a ver. Como hay un juicio que sigue hasta ahora, donde en la época, al principio, de don Percy Fernández, vino, ¿no es cierto? Y el secretario de Obras Públicas, no de Obras Públicas, de Planificación, que está a cargo del código, demolieron como 40 casas. Ahí siguen en juicio los funcionarios que hicieron la instrucción de demoler. Entonces, las normas no se cumplen, hay vacíos legales en los cuales no se cumplen las normas. Y por lo tanto, el municipio ahorita, difícil que pueda demoler algo. El famoso edificio Vela, ¿lo conocen? Ese que está a media cuadra de la Plaza Blacud, ese que está inclinado. Sí. Ese había que demoler. Yo he hecho un ingeniero, pero ahora lo terminaron de amoblar y ya está todo pintado, parece que ya están habitando. Y está fuera de norma, ¿no es cierto? Porque sobresale, el último piso sobresale de la línea municipal y además estaba empezando a invadir, ¿no es cierto?, la distancia de separación con el vecino de atrás. Yo hice un peritaje, ¿no es cierto? A mí me dieron un peritaje. Y la distancia que tenía que haber, creo que estábamos en el piso 11, que estaba construido hasta el piso 11. Este piso 11 tenía que estar a 3 o 4 metros de separación de la línea del vecino y estaba a 40 centímetros. Y había que demolerlo. Pero hoy día, ¿qué pasó? Está bonito, lo están terminando de construir, ¿no es cierto? Ya lo han terminado de construir y no lo demolieron. ¿Por qué? No sé, pues, ¿no? Creo que el arquitecto que hizo eso, porque el proyecto al principio estaba bien, pero después cuando construyeron, ¿no es cierto?, se invadieron. Y creo que el arquitecto que hizo eso, creo que lo llegaron a meter preso. Pero fíjense cómo es el tema. Entonces, fíjense que ustedes van a hacer un proyecto económico financiero de un edificio. ¿Sí? Y van a tener que mover las normas de construcción, digamos. Y van a tener que ver cuántos metros cuadrados pueden construir. Y van a buscar qué es lo que se aconseja, que haya un arquitecto que sepa de arquitectura y aprovechar hasta el último metro cuadrado. Sí. Y no hacer unos proyectos muy bonitos, ¿no es cierto?, que le comen mucho espacio y eso es plata. ¿Sí? La pelea por los parqueos, por ejemplo, ¿cuántos parqueos tienen que ser? Depende si es oficina o si es vivienda. Entonces había edificios, ¿no es cierto?, que lo han disfrazado de oficina para que haya menos parqueo y después lo han hecho departamento. Bueno, hay de todo. Hay de todo. ¿Sí? Pero ustedes tienen que empezar a manejar aquello. Entonces yo les pido como tarea que para la próxima clase cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, me traiga un comentario de un tema económico, ¿no es cierto?, del país, de la ciudad, de Santa Cruz, del municipio, de lo que ustedes quieran.
y nos expliquen, ¿no es cierto?, temas económicos. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Bueno. Ok, sigamos. Yo les voy a mostrar algo. O sea, lo que yo quiero es armar los grupos y decirle a cada grupo qué va a hacer, digamos, para que vaya trabajando. Evaluación. Voy a dar un curso de evaluación económica financiera para proyectos inmobiliarios, ¿sí? Y quiero mostrarles cómo más o menos planteé el tema. No sé si acá tengo la última versión. No, este es el curso. ¿Dónde está el ejercicio? Curso, vivienda, edificio. A ver. En el mismo concepto, ¿no es cierto?, de lo que habíamos visto en la terminal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Sí? Los parámetros que tengo aquí son, ¿qué cosa? ¿Cuál es la superficie del terreno? ¿Cuál es el coeficiente de ocupación? Hablábamos, ¿no es cierto? Hay algunas zonas que por alguna razón se puede llegar a 6, pero 3,5 o 4. ¿Cuál es la superficie construida? ¿Cuál es la hora vendible del departamento? ¿Cuáles son las áreas comunes? Aquí en este edificio me da que las áreas comunes, que no las voy a poder vender, pues yo vengo de departamento, pues, ¿no es cierto? No vengo 2 pasillos, no vendo escalera, ¿no es cierto? Yo vendo un departamento de tantos metros cuadrados. Obviamente en mi precio tiene que estar lo que yo gasté en hacer pasillos, piscina, clubhouse, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los datos económicos? El precio del terreno, el precio de la construcción, el costo total. Bueno, esto ya es multiplicación, pero ¿cómo planteé el tema de los terrenos, de la superficie? ¿Sí? Yo planteé, ¿no es cierto?, que eran 4 pisos, y este era un edificio real que hizo un amigo. Le dije, oye, dame tus datos. ¿Sí? Y que había departamentos de 1 dormitorio, de 2 dormitorios y de 3 dormitorios. Y planteé que en el 4º piso había 3 departamentos de 38 metros cuadrados, 3 departamentos de 65 metros cuadrados y un departamento que era el más grande de 101 metros cuadrados. Que en el 3er piso había 3 de 38 metros cuadrados, 4 de 65 y 1 de 101. Y en los otros pisos, 2. Entonces, yo tengo que empezar a jugar con esto, ¿sí? Entonces, yo tengo un total ¿Por qué 2 nada más? Porque eso es lo que me demanda el mercado. El estudio del mercado hoy día me dice que yo no puedo hacer un edificio de departamento con muchos dormitorios, perdón, con muchos departamentos, 3 dormitorios. No, la gente no compra. O la economía no está para comprar 101 metros cuadrados. Porque si bien el costo de construcción puede ser 400, 500 dólares por metro cuadrado, ¿sí? En esa zona que estaba este edificio lo están vendiendo a 1,200 el metro cuadrado. Entonces yo tengo que ver, ¿no es cierto?, cuántos departamentos hago, de qué departamento se está vendiendo mucho el departamento de 2 dormitorios, los de 1 dormitorio o los monoambientes, también depende de la zona. O si yo estoy cerca de una universidad, voy a hacer monoambiente, pues, ¿no? ¿Y qué monoambiente? Un solo ambiente, donde tengo cocina,
dormitorio, living, comedor, todo en un solo ambiente, más un baño. Eso es un solo ambiente. Capaz que dividirlo con una mampara el dormitorio, la cama, digamos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una universidad, cerca de una universidad, seguro que voy a hacer dormitorio de 2 dormitorios o capaz de 1 o un ambiente. Entonces, ese es el planteamiento que yo hice. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo 24 departamentos. ¿Sí? ¿Cuántos metros cuadrados, ¿no es cierto?, tienen por departamento? Entonces, ya yo tengo que multiplicar 38 por 3, 38 por 3, 38 por 2, 38. Y acá tendré, ¿no es cierto?, los metros cuadrados, ¿no es cierto? Y en total tendré 1.389 metros cuadrados, ¿sí? Sin área de recepción. Entonces, estos 1.800 son áreas vendibles, ¿sí? Si yo tengo que son áreas comunes, tengo un 20% y voy a empezar, ¿no es cierto?, a ver cuántos parqueos necesito. 16 parqueos por 2 por 5. El parqueo mínimo es 250 por 5. Son 200 metros cuadrados, ¿sí? ¿Y por qué 16 parqueos? Porque yo tengo tantos departamentos de tantos metros cuadrados y voy a ir al código de urbanismo y obra que me dice cuántos parqueos necesito tener, cuánto es la planta del edificio, y aquí empiezo a sacar alguna superficie. Y después digo, precio por departamento. ¿A cómo lo voy a vender? ¿No es cierto? Y estos son unos datos que yo voy a decir, voy a vender a tanto, que multiplicado por la superficie me va a dar un cierto valor. Entonces, un valor base de análisis es de tanto, ¿sí? Y los tres tipos de departamento. Y después tengo que decir cómo los voy a vender. Y aquí viene la futurología, ¿no es cierto? Que yo digo, bueno, yo quiero este proyecto terminarlo en 5 años, pues, ¿no es cierto? Ah, pero sucede que yo voy a vender en preventa. ¿Cuánto voy a vender en preventa? Y aquí voy a hacer mi análisis. Voy a decir que voy a vender un departamento, ¿no es cierto?, de un dormitorio en preventa el primer año, mientras estoy construyendo ese micrófono, por favor. Después voy a decir que en el tercer año, ya cuando terminé, ¿no es cierto?, alguien me compra en preventa. Y después, ¿cuáles son las proyecciones de las ventas? Entonces, yo solamente he considerado aquí que en preventa, mientras construyo, voy a vender 2 departamentos. Y más nada. ¿Sí? Y después voy a decir cuáles son mis proyecciones de venta. En el año 1 voy a vender un departamento aquí, otro departamento aquí, 2 aquí, 2 aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a vender 3 en el segundo año, 4 en el tercer año, etcétera. Y voy a tener que tener total, ¿no es cierto?, de los departamentos que tengo. Pero ahora tengo que conjuncionarlo esto con las ventas para saber cuáles son mis ingresos, ¿no es cierto?, en el futuro. Entonces, y los ingresos por venta. Los ingresos por venta, ¿no es cierto? Pero primero, los ingresos por preventa. Ah, pero sucede que cuando es por preventa, yo tengo que disminuir el precio, porque así nomás es, ¿no es cierto? Yo consigo más barato. Ah, ya, le voy a poner que me tienen que dar una cuota de ¿cuánto? Del 10%. Ya. Entonces, 10% sobre el costo de los departamentos, ¿no es cierto?, me va a dar un cierto valor. Y aquí veo, ¿no es cierto?, los porcentajes de preventa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A esta proyección de preventa le estoy poniendo plata, ¿sí? Después, ingresos por venta. A esta proyección que yo he dicho que voy a tratar de vender estos departamentos con esta proyección, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a tener los ingresos por venta. Pero después, cuando termine de construir, ¿no es cierto?, yo tengo que decirle a los que le di por preventa, ¿no es cierto?, oye, el saldo del departamento por preventa, ¿no es cierto?, que le di a 2 años, ahora páguenmelo, pues, ¿no es cierto? Y aquí tengo los ingresos. Por lo tanto, ya tengo el flujo de los ingresos,
Y después, ¿qué tengo que tener? Lo mismo que vimos, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuánto me cuesta el terreno, cuánto me cuesta la construcción, maquinaria, equipo, más o menos lo mismo para hacer la empresa, ¿sí? Inversiones en maquinaria, inversiones en maquinaria, equipo, ¿sí? De la empresa inmobiliaria, no de la empresa constructora. Yo voy a pagar a una empresa constructora, ¿cierto? Igual las inversiones diferidas que vimos en la terminal, ¿no es cierto? Las depreciaciones, los egresos proyectados, estos son los egresos proyectados del flujo de caja que yo he establecido, los ingresos proyectados de mis gastos en la preventa, la venta, ¿sí? ¿Cuánto me va a ingresar por año? Ahora, si quiero hacerlo por mes, bueno, extenderé pues esto a 5 años por 12 meses, a 60 meses, y haré el proyecto a 60 meses. ¿Por qué? Porque tengo que ir al detalle, ya lo haré por mes. Los egresos proyectados, las depreciaciones, igual que la terminal, ¿no es cierto? La estructura financiera, aquí estoy poniendo plata de mi bolsillo, el 44%, y le voy a decir al banco que me preste el 55%. Acá está la deuda, como cuánto le tengo que pedir de deuda al banco. Esto es los resultados. Y esta es ya la evaluación. Y acá tengo, ¿no es cierto?, la TIR y el banco. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, prácticamente lo mismo. ¿Sí? Lo que hay que ver es toda esta parte, ¿no es cierto?, de cómo voy a armar yo, ¿no es cierto?, mi proyecto. Ya yo tengo un terreno de tanto, puedo construir tantos metros cuadrados, y de esos metros cuadrados que tengo que construir, bueno, decidiré, ¿no es cierto?, en cada piso, departamentos de cuántos metros cuadrados hay. ¿Y esto qué es? Estudio de la demanda. Me decía mi amigo, ¿no es cierto?, que hizo este edificio, que es un edificio de 4 pisos en realidad, ¿sí? Pero que estaba diseñando otro demanda. Dice, no hay que construir más de 12 pisos. ¿Por qué? Porque 13 pisos la gente ya no compra. Porque ya hay mucho viento, porque ya hay mucha altura. Oye, le digo, en serio, me dice. Yo he hecho estudios de mercado, me dice, la gente no quiere vivir más de 12, 13 pisos. ¿Ve? Han ido a algún edificio de 13 pisos, de 15 pisos, de 20 pisos. Han visto lo que una mala ventana colocada va a silbar, ¿no es cierto? No lo va a dejar dormir. Sí. Entonces, tenemos viento fuerte pues acá en Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y después el tema del precio de venta, obviamente depende de dónde esté, pues, ¿no? Si son oficinas, porque podríamos hacer esto en vez de departamento, hacer oficinas. Son oficinas, en Equipetrol se está vendiendo hasta $2.500 el metro cuadrado. Si son departamentos en Equipetrol, deben estar por ahí también en $2.000 por metro cuadrado. Pero si estoy en la Alemana, si estoy en la Beni, ahí los departamentos están en $1.100, $1.200 por metro cuadrado, precios de venta. ¿Sí? Y yo tendré que considerar el precio es decir, los costos, lo que a mí me cuesta, y meterlo en estos formularios para hacer un análisis entre ingreso y egreso, hacerle flujo y sacar el PIB y ver si es rentable o no es rentable. ¿Se entiende? Señor, una consulta, ingeniero. ¿Ya está definido, digamos, por zona, cuánto más o menos está costando el precio por metro cuadrado en compras para terrenos sin construir y luego una vez construido? Bueno, ¿eso es estudio de mercado? ¿Eso es estudio de mercado? Claro que sí. O sea, usted va a una empresa inmobiliaria, ¿no es cierto?, y le dice, yo quiero comprar un terreno, y le va a decir, bueno, ¿dónde quiere comprar? Yo quiero comprar, ¿no es cierto?, allá en el 8º anillo y avance. Y la empresa inmobiliaria le va a decir, mira, más o menos están tanto. Y yo tengo terreno por allá, vamos a verlo.
¿no es cierto? Y tengo este, es que estén tanto, tengo este. Bueno, y la empresa inmobiliaria gana el 4%. Sí, la empresa constructora gana el 10 o el 15%, pero la inmobiliaria, ¿no es cierto?, por vender gana el 4%. ¿Sí? Esos son los estándares de las inmobiliarias, profesor, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que esté definido por alguien y que diga la alcaldía, por ejemplo, diga, aquí cuesta tanto y hay que pagar, no sé, es el mercado. El mercado es oferta y demanda. ¿Sí? Y la oferta y demanda es lo que les voy a decir cuánto está. Entonces, los que se dedican a comprar y vender saben aquí en esta zona cuesta tanto, aquí en esta zona cuesta tanto, aquí los departamentos están en más o menos en tanto. Y eso lo sabe una empresa inmobiliaria. ¿Sí? Yo tengo un hijo que se dedica a eso. Tiene una empresa inmobiliaria, ¿cierto? Tiene una de las licencias de Century. ¿Sí? Y bueno, se dedica a eso. Y él sabe. ¿Sí? Y él sabe. Y te va a una inmobiliaria y dice, quiero un departamento. ¿Dónde quieren? Quiero más o menos, bueno, ¿cuánta plata tiene? Y tengo, mire, $100,000. Ya, le va a alcanzar eso para un departamento de tantos metros cuadrados en tal zona. ¿En qué zona quiere? Yo quiero Equipetrol. Ah, no, pues con esa plata, no sé, esto va a comprar capaz que un monoambiente en Equipetrol, pues no. Sí, porque oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Sí, ingeniero. Ok. Pregunta. Sí, señor. Adelante. Cuando uno solicita en COTE dicen que te evalúe catastral y no comercial, ¿cómo es? Esa es una gran discusión, digamos. Sí. El otro día hubo una discusión al tema, incluso en un programa radial que se llama Ingeniería al Día, que es de la Asociación de Ingenieros, ¿no es cierto? Y hace, a través de Radio Marítima, hace programa. Y uno de los temas era el valor catastral y el valor real. ¿Qué es lo que pasa? Usted toma su boleta de impuesto, ¿no es cierto? Y ahí le dice cuántos metros cuadrados tiene. Y en función de eso, le voy a cobrar impuestos. Entonces, el valor catastral es el valor que asume el Estado, ¿no es cierto?, de cuánto vale. Y el valor real es lo que realmente vale en el mercado. Entonces, el valor catastral es un valor que pone la alcaldía para cobrar impuestos, ¿sí? Pero además también es importante señalar que los terrenos siempre van a ir subiendo de precio. O sea, los terrenos ganan plusvalía, pero una casa se va deteriorando. Y por lo tanto, cuando le cobran impuestos, cada año le tienen que reducir el valor imponible. ¿Cuál es el valor imponible? El valor que cree el municipio que le ha puesto y que le va a cobrar, ¿no es cierto?, impuestos de acuerdo a la zona. Ingeniero, una Sí. consulta. Si se hacen estudios de mercado para más o menos ver cuánto cuesta cada metro cuadrado, ¿ese estudio de mercado para qué tiempo puede servir? O sea, me refiero, ¿cada qué tiempo puede variar el metro cuadrado, digamos, el valor? Y depende de qué, de la O economía. sea, del metro cuadrado de la zona, digamos, cada mes o por año varía eso. No varía mucho, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a ver, si yo tenía un terreno, empezando la Avenida Brasil, hace 3, 4 años atrás, valía algo, valía un valor. Pero sucede que ahora se ha hecho el gran centro comercial, ¿no es cierto? Mi terreno pues ya se
ya y tiene plusvalía, ya vale más. Entonces muchas veces depende que le pueda variar rápidamente por alguna situación como esa. Por ejemplo, ¿qué hacen algunos desarrolladores de urbanización? Hacen urbanización y le va a decir, ¿y cuánto cuesta la casa? Bueno, la casa le cuesta $100,000. Y la casa de al lado, y después me encuentro con el vecino, ¿no es cierto? Oye, yo compré esta casa en 100,000. Y el vecino dice, pero yo la compré en 130 y son igualitas. Ah, pues es que yo la compré al principio, ¿no es cierto? Y vos compraste después, y cuando ya estaba parte del barrio hecho, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto?, que va a subir el precio del terreno al lado, o de la casa de al lado. Pero a ver, ¿cuáles son los terrenos más caros? ¿Cuál es la zona más cara? ¿Cuál creen ustedes que es la zona más cara? ¿Ah? No se El escucha. Urubó. En el tema de terreno. El tema de terreno. ¿Dónde es más caro? Donde hay más flujo económico. ¿Dónde hay más flujo económico? En los mercados, aeropuertos. Sí. No, al aeropuerto no. La zona norte. Mercado. Entonces, si un terreno en la avenida Alemana, ¿no es cierto?, me cuesta $400 por metro cuadrado, en la Ramada cuesta 700, 800 y hasta 1,000 del metro cuadrado. ¿Por qué? A ver. Y lo ubican ustedes, ¿no? El gran centro comercial ahí de la Brasil que se está inaugurando, ya se ha inaugurado, está por inaugurarse. ¿Lo ubican? Sí, ¿no es cierto? Sí, lo ubican. Que está antes de llegar a la feria, digamos. ¿Sí? Sucede que los puestos son de, ¿cuánto eran? De 3x4. 12 metros cuadrados. Y tienen su mezanine para depósito. O sea, súbele 25 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta construir eso por metro cuadrado? Independiente de todo lo que es lo de afuera, digamos, pavimento, instalaciones sanitarias, ¿no es cierto?, parqueo, lo que sea. Eso no puede costar más de $200, $300 el metro cuadrado. ¿Y cuánto es 25 por 300? 25 por 3, 75. 75, $7,500, ¿no es cierto?, puede costar construir ese 3x4 en 2 pisos. $10,000. ¿Saben cuánto se está vendiendo? En 100,000, 80 y $100,000 el cuartito de 3x4. Eso es lo que cuesta un puesto en los mercados. Y obviamente que ese mercado es muy amplio, tiene muchas instalaciones, que tiene espacios amplios, corredores amplios, parqueos amplios, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, el 3x4, 25 metros cuadrados, ¿no es cierto?, en dos alturas, costará construirlo, ¿no es cierto?, $200 el metro cuadrado, $300 el metro cuadrado, y se está vendiendo, ¿no es cierto?, en 80 y $100,000. Entonces, como dijeron, ¿no es cierto?, ¿dónde es más caro? ¿Dónde hay más flujo económico? ¿Dónde hay más flujo económico? En los mercados. O si quieren averigüen, ¿no es cierto?, en la feria de Barrio Lindo, en la nueva feria de Barrio Lindo, ¿cuánto cuesta un puesto? Y los puestitos han visto que son de 3x3 algunos. ¿Cuánto cuesta un puesto? Entonces, esa es la oferta de mercado. Obviamente que la pregunta que hicieron, ¿cuánto tiempo? Capaz, ¿no es cierto?, que han pasado 2, 3, 4, 5, 7 años y más o menos el precio sigue el mismo, ¿no es cierto? Sí. Pero depende de la macroeconomía del país, depende de muchos factores para que yo tenga nuevamente que decir, a ver, costaba en la alemana $400, ahora cuesta $700 el metro cuadrado de terreno. Si yo quiero hacer un edificio y tengo un terreno en la alemana, tendré que considerar esos nuevos precios porque ya se han modificado. ¿Por qué? Porque se está construyendo mucho, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, ¿cuál es la vocación de la Beni?
Hay departamentos. Yo tenía una oficina ahí, al final de la Beni cuarto anillo. Tenía una oficina en un edificio, ¿no es cierto? Que la tuve que cerrar por la pandemia. Eran departamentos. No había mucha demanda. ¿Por qué? ¿Qué es la Beni entre tercer anillo y cuarto anillo? Comida, ¿no es cierto? Sí, restaurante, comida, postres, churrasquería, de todo tipo. Esa es su vocación. Y hoy no necesito un edificio, pues, ¿no es cierto? Y capaz que un alquiler ahí de un cuartito sobre la avenida que vende comida y que tiene, no sé, era una casita de 80 metros cuadrados, pagan un alquiler muchísimo más caro que un departamento que está sobre la misma avenida. Estudio de mercado, oferta y demanda. Entonces, ¿quiénes tienen esa información? Obviamente las inmobiliarias que están vendiendo y comprando todos los días saben en qué lugar, ¿no es cierto? O la otra, ¿no es cierto? Tener información de dónde se van a hacer unos centros comerciales. No sé si ustedes llegaron a ver en algún momento la propaganda que hacía Pollos Kiki, ¿no es cierto? Ahí frente al Ventura. ¿Qué decía la propaganda de Pollos Kiki? Qué bien, Ventura, ¿no es cierto? Que te viniste a esta zona, ¿no es cierto? Como diciendo, oye, te has venido al lado de Pollos Kiki, ¿no es cierto? Son muchos tipazos, ¿no es cierto? Sarcásticamente, ¿no? Entonces, pero obviamente hoy una venta de pollo cerca del Ventura, donde la gente va al Ventura y también rebasa gente que va a comer en los lugares de aledaños al Ventura, ¿cierto? Porque en Santa Cruz además no tenemos dónde ir, diversiones, no sé, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? Fin de semana, ¿a dónde va? ¿No es cierto? La Brisa está llena, el Ventura está lleno, ¿no? Lugares donde divertirse no hay. No hay, pues, ¿no es cierto? A ver dónde los llevo a mi hijo un fin de semana. No hay lugares de esparcimiento. Pero obviamente hay Ventura. Entonces, como el Ventura, ¿no es cierto? Hay cine, pero como además, ¿no es cierto? Hoy ya no necesitan espacio para divertirse los chicos, ¿no es cierto? Apenas necesitan, ¿no es cierto? 10 centímetros cuadrados del celular para divertirse. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Más preguntas? No, no. A ver, yo les voy a pasar el código de urbanismo y obra, ¿ok? Se lo voy a pasar. Yo te voy a pasar el número del ingeniero, te voy a pasar, pero vos andate mañana nomás. No tenés ni una materia, ¿no? ¿O tenés? Pero a veces van de viaje, está animado, ¿no? Compañero, su micrófono. Su micrófono, Clever. Ni una, pues tiene seminario. Ay. Próxima lo saco y no lo dejo entrar más. Yo le voy a mandar el código de urbanismo y obra. Y fíjese, para la pregunta que hizo, fíjese el artículo 87. El artículo 87 del Código de Urbanismo y Obra del primer tomo hace una clasificación de las edificaciones. Hace la clasificación de la autoconstrucción, ¿no es cierto?, de menos de 80 metros cuadrados. Y después habla de la vivienda simple. ¿Y para qué hace esa clasificación el Código de Obra? Para ver qué proyectos se tienen que presentar. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a hacer una casita de 60 metros cuadrados, no necesito presentar nada a la alcaldía, apenas un croquis, ¿no es cierto?, que lo puede hacer hasta el dueño o el albañil.
Pero ya después viene, ¿no es cierto?, la vivienda, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, de 80 hasta 300 metros cuadrados en una planta. Y le dicen, estructura tiene que presentar un esquema. Pero después viene, ¿no es cierto?, hasta 600 metros cuadrados en dos plantas. Ya tiene que presentar un plano de estructura. Y ya tiene que presentar un plano sanitario, ¿sí? Entonces, para responder a su pregunta, ¿no es cierto?, en el Código de Urbanismo y Obra están clasificadas las edificaciones incluso desde 80 metros cuadrados y menos de 80 metros cuadrados, ¿sí? No hay límite, digamos, para hacer una vivienda. Yo puedo hacerme una vivienda de un monoambiente, ¿no es cierto?, de un monoambiente alrededor de los 35 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces no hay mínimo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le voy a pasar el código de mi hora. La próxima clase nos organizamos para hacer los tipos de proyectos que van a hacer. No sé, vamos a hacer terminales, vamos a hacer baños, vamos a hacer departamentos, vamos a hacer vivienda. Bueno, ahí tengo que inventarme. ¿Cuántos grupos dijeron que había? 12, 13 grupos, 15 grupos, menos uno, 14 grupos. Entonces cada grupo va a ser un proyecto diferente. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta, disculpe. En el tema de los proyectos que debemos plantear, cada proyecto es grupal, pero nosotros tenemos que plantear costos y presupuestos, todo ese avance que estamos realizando en la materia, ¿no? Así es. Y algunas cosas tendrán que ir a preguntar a alguien, ¿no?, que construye. Oye, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿O cuánto cuesta el metro cuadrado de tinglado? ¿O cuánto cuesta el metro cuadrado de pavimento? Algunas cosas van a tener que ir a preguntar, digamos. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Bien, ¿no hay más preguntas? Por favor, vean nuevamente el tema de la terminal. La mayoría no lo ha visto. Y después, cuando estén haciendo las cosas, van a querer preguntar. Otra consulta, ingeniero. Los proyectos, nosotros somos los que realizamos la investigación respectiva, ¿no?, de qué es lo que vamos a ejecutar, ya sea un departamento, ya sea departamentos, mercado, X proyectos, ¿no?, o aunque sea carretera. Sí. Nosotros somos los que encargamos de... ok, gracias. ¿Sí? Yo les voy a dar la idea, digamos, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. ¿Sí? Ya ustedes sacan los costos, ven a hacer la proyección. Y en algunas cosas que no consigan información, pues plantéenla la información como algo más o menos lo más real posible, digamos. Total, el tema es que hagan el ejercicio de evaluación. Y después les voy a enseñar a hacer, ¿no es cierto?, optimización económica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la optimización? Ok. Si no hay más nada, nos vamos hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.